Génesis capítulo 1, versículo 26 a 31. Es nuestra tercera plática bajo el tema El padre de la mentira. Es la tercera plática, así que vamos a poner muchísima atención porque esto es verdaderamente importante para nuestras vidas. Génesis capítulo 1, versículo 26 al versículo 31. Dice la Escritura: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. A toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Leemos también en el capítulo 2, versículo 15 al 17. Dice la Escritura: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que labrara la tierra, lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. En base a lo que acabo de leer, quiero empezar hablando de 5 puntos muy sobresalientes aquí, muy importantes. El primero: hay un consenso divino en la Trinidad divina. Hay un consenso, porque dice: hagamos. Hay quienes no entienden esto y creen que Dios se dirigió a los ángeles cuando dijo hagamos. Teológicamente hablando y conociendo la Escritura de tapa a tapa, no se necesita ser un experto para darse cuenta de que no pudo haberle dicho a nadie más que no sea lo que se conoce como segunda y tercera persona de la Trinidad, que no sean ellos. Porque si se dirige a los ángeles, entonces damos por hecho que los ángeles son co-creadores, o sea que participaron en la creación, y eso es imposible, no puede ser. Pero se toma la decisión en un consenso divino de formar al hombre. Lo segundo: es formado con atributos distintos a las aves y a las bestias. El hombre es creado con inteligencia, puede vivir en santidad, tiene la capacidad de vivir en santidad, tiene la capacidad de sentir, es decir, tiene sentimientos, puede amar, y además tiene eternidad. Lo tercero: Dios forma al hombre con materia, o sea, del polvo de la tierra,
y lo moldea con sus propias manos. Y vaya, que ni a los más gloriosos querubines formó así, ni al mismo sol, ni a la tierra, pero al hombre sí lo formó con sus propias manos. La cuarta cosa que quiero decir, ya lo leímos, Dios le da al hombre toda autoridad sobre todo ser viviente y se le entrega la autoridad sobre la tierra. Dios pone al hombre en autoridad sobre toda la tierra. Y número 5. En el capítulo 2, versículo 15 al 17 que ya leemos, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y han dicho los escépticos o los ateos: ¿qué necesidad había de poner ese árbol ahí? La respuesta es: el hombre tenía que ser probado en su dominio propio. Entonces, Dios hizo eso. El hombre tenía que ser probado. Aquí está: de este no comas. Entonces, de todo lo demás, pero de este no. Tenía que mostrar, ser probado, como dije ya, qué tanto dominio propio tenía. Por todo esto es natural que Satanás odie al hombre, a quien consideraba un invasor, ya que Satanás fue el primero en llegar a la tierra. La Biblia lo dice, que fue arrojado a tierra. En las dos pláticas anteriores vimos, en la primera, cómo el diablo, Satanás, el padre de la mentira, odia a Cristo. Lo demostramos porque aquí la Biblia lo dice. En la segunda plática, o sea, hace una semana, mostramos cómo el padre de la mentira odia la palabra de Dios. La odia, la aborrece. Y hoy vamos a ver que no solamente odia a Cristo y a la palabra. Satanás odia a los hombres, a los seres humanos. Los aborrece. Pero a todos, parejo, hermano. El hombre se ha convertido en el objeto de su ira. Y ahora mismo está dispuesto a usar todos sus malignos planes. Atención, acá. Todos sus malignos planes y armas para destruirlo. Quiero que vean unos videos que preparamos para esta plática. Miren hasta dónde ha caído el ser humano. Veamos, por favor. Adelante, cabina. Hermanos, ¿cómo están? Miren, estamos aquí en la línea 12, donde el metro se cayó, y en vez de consagrar a Dios, esta línea la ha consagrado al demonio. Vean cómo la izquierda ha llenado estas calles con imágenes del diablo. Este es el ángel de la muerte. Véanlo en este momento, cómo lo han puesto en esta calle del metro de la línea 12. Y más adelante está Belcebú, una imagen que ustedes se dan cuenta en este momento, también está consagrada al demonio. Vean nada más. No puede ser que la izquierda no consagra a Dios esta línea con lo que ha pasado. Pidamos todos para que esta calle se limpie y sea Dios quien reine en este metro. Ahí lo tenemos. La línea 12, donde fue el accidente, donde murió tanta gente, tantos lesionados, donde hubo tanto luto y tanto llanto. Consagra a Satanás y sus demonios. Consagran ese lugar, consagran la línea 12 del metro para que Satanás sea quien reine en esa zona, en esa área. Pero no es todo. Escuchen bien
el video que sigue. ¿Y a quién se consagra México? ¿A quién se le entrega nuestro país? Adelante, por favor. Que en el chamanismo se practica el vudú, la magia negra, la hechicería, el ocultismo, el oscurantismo, y también en el chamanismo adoran el sol, y detrás de la adoración al sol está la adoración a los demonios, y detrás de la adoración a los demonios está la adoración a Satanás. El presidente de México, Claudia Sheinbaum, es un títere del gobierno del anticristo. Veamos cómo se llevó a cabo este ritual chamánico y satanista. Claudia Sheinbaum, go fandango pachotas, crazy Helen ay, yanga is equate home pateta, koska yoska chinder, y kyonsai, where was Guatesho Mahile, Nacionalidad, México. Hermanita Claudia, recibimos con amor, con alegría, con gusto. Tú eres la voz de las que no tuvimos voz por mucho tiempo. Eres la voz de nuestros pueblos con dignidad. Eres la voz que nosotros, la esperanza que nosotros teníamos. Claudia, que los elementos sagrados te acompañen, que el agua bendita purifique siempre tu alma, que el aire siempre esté contigo, que nuestra madrecita tierra te bendiga siempre con esa fuerza que los pueblos indígenas traemos. Invocamos a los nahuales, a las deidades y a los demás seres y espíritu divino que habita este lugar. Pedimos vida. Hasta ahí nada más, gracias. Dedicamos a los chamanes, a las deidades, a los dioses del pasado y a los espíritus para que tomen posesión de nuestro país. Y es la presidenta de México. Hay otro video, ya no lo quise poner, pero es la Suprema Corte de Justicia de la Nación haciendo exactamente eso, consagrándose a los demonios de antes. Quiero notar enseguida las diferentes expresiones de la ira del diablo hacia el hombre. Número 1, lo engaña. Satanás engaña al hombre. Apocalipsis 20, del 7 al 10. Vamos a estar leyendo bastante. Dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la santa ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Él es el padre de la mentira. Él engaña al hombre. Él engañó a Eva, engañó a Adán, ya lo vimos desde un principio. Él engañó a Judas, él engañó a Balaam. Y tú puedes leer la Biblia, todos los apóstatas que hay en la Escritura son engañados por él. Y aún los que permanecieron fueron atacados por él. Y ahorita vamos a ver a nosotros.
Una expresión más también de su ira hacia el hombre, la segunda. Satanás tienta al hombre. Tentó a Eva, tentó a David. Y no voy a leer lo de David, ya lo de Eva, ya lo dije, pero sí me gustaría que ustedes después vean Primero de Crónicas, el capítulo 21. Dice claramente ahí que Satanás tentó a David para que censara a Israel, porque él se sentía soberbio, orgulloso, como Nabucodonosor cuando dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo he construido con mi brazo de poder y para la gloria de mi nombre? De la misma manera David se sintió poderoso, grande, fuerte y mandó censar al pueblo, pero Satanás lo tentó. Ahí lo pueden ver ustedes. Lo tercero, Satanás persigue al hombre, persigue al ser humano. Primera de Pedro capítulo 5, Primera de Pedro capítulo 5. Y el versículo 8. Primera de Pedro capítulo 5 y el versículo número 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando, ¿qué busca? A quien devorar. Mira lo que dice la Biblia, hermano. Persigue al hombre, anda buscando a quien devorar. Y no es que ande buscando gente allá afuera, al drogadicto, al borracho, al adúltero, al mentiroso, al amargado. No, hermano. Está buscando a los cristianos, porque a los otros los tiene devorados. Los demás están bajo su poder, bajo su posesión. Está buscando a los hijos de Dios, a la iglesia de Dios. Pero mira lo que dice la Escritura, sí. Anda cual león rugiente buscando a quien devorar. No traga, devora. Está buscando a los hijos de Dios para destruirlos, para acabar con ellos. Y eso es constante, no se piense que nada más ocasionalmente. No, hermano, eso es una constante de él. Perseguir a la iglesia, perseguir a los hermanos, perseguir a la familia de Cristo. Es una constante. La cuarta expresión de la ira de Satanás hacia el hombre: le pone trampas. Salmo 91. Salmo 91, versículo número 3. Qué precioso salmo, hermano. Te lo voy a leer desde el verso 1 porque es hermosísimo. Salmo 91. Pero quiero quedar en el verso 3. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Atención, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Él te librará del lazo del cazador. Pone lazo, pone trampa contra la iglesia de Cristo. Te repito, no es contra la gente de allá afuera, no es contra la mujer amargada o contra el hombre maldiciento. No, hermano, ellos ya son de Él, los tiene bajo su dominio, bajo su potestad. Él está buscando a la iglesia de Dios, a los hijos de Dios. Dios te librará del lazo del cazador, de las trampas que pone el diablo.
Lazo es trampa, claro. Y es la oportunidad para mentir, para robar, para codiciar, para pelear, para maldecir, etcétera, etcétera. Para todo pecado, Él te pone trampa. Siempre va a haber una trampa. Si tú, hermano, buscas a Dios verdaderamente, te va a poner una Jezabel, una mujer que codicies. Es una trampa. A las mujeres igual les pone trampas semejantes. Y de diferentes maneras, para que mientas, para que robes, para que maldigas, para que hagas todo lo malo. Él pone ese tipo de trampas. Pero Dios te librará del lazo del cazador. Él es el cazador. Número 5. Aflige al hombre. Mira todo lo que te estoy diciendo. Hay que tomarlo en cuenta. Aflige al hombre. Vamos a ver en Job capítulo 2. Es atrasito de los Salmos. Job en el capítulo 2. Versículos 7 y 8. Dice: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Aflige al hombre, enferma a los hombres. Literalmente enferma a las personas. Pero qué difícil es para nosotros entender en cuanto tenemos una enfermedad, por decirlo así, natural, o cuando es un ataque del diablo, un ataque del enemigo que nos está enfermando. Es muy difícil saberlo. Pero eso hace, y aquí está la prueba. Yo te estoy leyendo la escritura, San Lucas capítulo 13. En San Lucas 13, versículos 15 y 16. Jesús sana a una mujer en el día de reposo y le reclaman. Verso 15. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Mira cómo atormenta a los hombres. ¿Cómo trata a los hombres? ¿Cómo los aflige? Una mujer castigada por el diablo, atacada por el diablo durante 18 años. Y no voy a leer todo, solamente te recuerdo al gadareno de San Marcos capítulo 5. Andaba desnudo, él vivía en el panteón. La gente tenía que pasar por allí. Tenía una fuerza descomunal porque aún lo ataban con cadenas, con grillos, y era tanta la fuerza que el diablo tenía dentro de él que los hacía pedazos y salía corriendo, y la gente huía desesperada. Mira cómo aflige a los hombres. Por eso dice que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Aflige al hombre. Es su naturaleza.
Pero te digo una cosa, para ese hombre, para esa mujer que vemos, para el mismo Job, principalmente para los del Nuevo Testamento, un día apareció ahí Dios hecho hombre, Cristo Jesús, y liberó a la mujer 18 años afligida, y liberó al gadareno. Y dice la Escritura que cuando vino la gente de Gadara, corrieron a Jesús, pero se sorprendieron porque encontraron al hombre vestido en su juicio cabal y sentado a los pies de Cristo. Aflige al hombre, no tiene ninguna misericordia. Pero no solamente eso, el padre de la mentira, número 6, también ciega al hombre. ¿Y tú querrás decir de manera literal? No, aunque sí puede ser, pero no, de manera espiritual. Segunda a los Corintios capítulo 4, versículo 4, ahí lo dice la Escritura. Desde el verso 3, para que entendamos el contexto mejor. Segunda a los Corintios capítulo 4, verso 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Los ha cegado. Aquí dice claramente, hermano, cegó el entendimiento de los incrédulos. De manera de que tú le hablas al impío, le hablas al incrédulo, le hablas a la persona, mira, le quieres mostrar el evangelio, le quieres mostrar la palabra de Dios y están cegados. La gente te contesta, yo tengo mi religión. Más en este tiempo cuando se han aumentado los adoradores de la muerte. Más en este tiempo cuando se han aumentado los chamanes, las brujas, los brujos, cuando es promovido por la misma presidenta de México. Hacen ver eso como algo muy natural. Si la presidenta lo permite. Bueno, Satanás es tan descarado que al mismo Papa, ¿a cuál fue? Al que una bruja que trajeron del estado de Oaxaca le hizo una limpia en la Basílica de Guadalupe adentro. Mira, a Juan Pablo, al que haya sido, pero era el Papa al que le llaman Santo Padre. Qué basura de blasfemia. Llamar a un impío más pecador que todos Santo Padre. ¿Sabes, hermano? Esa palabra en la Biblia se usa una sola vez. En toda la Biblia no vas a encontrar esa palabra o estas dos palabras juntas más que una sola vez. Y está en San Juan 17. Cristo haciendo su oración al Padre cuando se iba a ir ya para que lo tomaran prisionero, le llamó Padre Santo. Y así le llaman. Y al Papa de Roma, el máximo representante de la religión en el mundo, una bruja le hizo una limpia dentro de la Basílica de Guadalupe. Es descarado. Entonces mira, cómo ciega el entendimiento de las personas. ¿A poco la gente no entiende ese sincretismo religioso? ¿Por qué? Porque quiere el diablo que esto se convierta en algo muy natural. Si al Papa le hicieron una limpia, pues ¿por qué a mí no? ¿Por qué a mí no? No es malo, pues si al Papa lo permitió. Ya iban a veces las mamás, papá llevando a los hijos, oyendo el matrimonio,
cuando discuten mucho, cuando está mal el negocio, cuando hay problemas. No, pues es que vamos a hacernos una limpia. Cuando les va mal en una cosa y en otra, dicen necesitamos una limpia. Esa frase es muy común, necesito una limpia. Sí, ¿por qué? Porque se ve como algo muy natural. Y buscan a la señora de la casita de allá, de la casa de allá, al señor que por allá les adivina la suerte, etcétera, etcétera. O le leen la palma de las manos, el tarot, todo eso lo hacen los siervos del diablo. Ciega al hombre. Dile a la gente, predícales el evangelio, háblales de la palabra de Dios. No quieren. Se necesita el poder de Dios para que la gente salga de ahí. Se necesita la gracia de Dios para salir de ahí. El diablo no te va a soltar o no va a soltar a sus víctimas, no los va a soltar, no los deja. Odia a los hombres, porque el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios. Y los ciega. Están ciegos. Le dice, mire, buenas tardes, mire, le regalo un folletito, le habla de la palabra de Dios. Uy, no, hay quien te mira como si te quisieran, no sé si las miradas fueran un puñal. Así reacciona mucha gente. ¿Por qué? Porque están cegados. Bendito sea Dios que tú y yo algún día abrimos los ojos. Por la misericordia de Dios cayó esa venda de nuestros ojos. Cristo la quitó, no nosotros. No podemos nosotros librarnos de esa manera, de nada. Nosotros no pudimos hacer nada. No somos copartícipes de nuestra salvación. Es Dios el que lo hace, es el Señor el que lo hace. Absolutamente todo. Por su misericordia, Él arrancó un día esa venda que teníamos en los ojos y nos hizo ver el error en el que estábamos y nos hizo ver más adelante, conocer su camino, conocer su verdad y pasar a vivir la vida de Cristo. Claro. Entender la palabra de Dios. Por eso ve la seriedad que requiere que tú conozcas el evangelio, que tú conozcas la palabra. Mira cómo anda el enemigo, como león rugiente buscando a quien devorar. Esas personas que vimos en el video son gente endemoniada, son siervos del diablo, siervas de Satanás, gente consagrada al diablo. Número 7, por si fuera poco, es un chismoso. Acusa al hombre. Zacarías capítulo 3. La Biblia sí tiene ese libro, aunque no lo crean algunos. Zacarías capítulo 3, verso número 1. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha. ¿Para qué? Para acusarle. Para acusarle. Literal, era Josué, era el sumo sacerdote. Pero Satanás estaba con él para acusarle delante del ángel de Jehová. Eso hace el diablo. Él es, y lo dice también Apocalipsis capítulo 12, versículo número 10. Apocalipsis 12 y el versículo número 10. ¿Sí lo tienen?
Dice, entonces oí una voz, una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera, ¿quién, hermano? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios, ¿cada cuándo? Día y noche. Es un chismoso. Va y acusa delante de Dios, como si Dios no supiera. Pero aquí lo dice la Escritura. Pero va a ser lanzado fuera. Él es el acusador. Él acusó a Job delante de Dios. Fue y le dijo a Dios no sé qué tantas cosas, y no es que Dios le creyera, pero fue y lo acusó. Y te acusa a ti y me acusa a mí. Número 8, mata al hombre. Es lo que hace. Mata. Y lo vemos en San Mateo capítulo 27. Ya sabrán quién es el personaje allí. San Mateo capítulo 27, versículo 3. Al versículo 5. Dice aquí la Biblia: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Satanás lo mató. Mira, acabó con él y lo arrastró a la condenación eterna. Sí, hay predicadores famosos que dicen que Judas se salvó porque se arrepintió. Dice que volvió arrepentido las 30 piezas de plata. Para arrepentimiento la palabra es metanoía, la palabra griega, o metanoeo. Eso es arrepentimiento cuando habla de alguien que se arrepiente de sus pecados y conlleva sentir dolor por haber pecado contra Dios. Esto es cuando lo entiendes. ¿Cómo viví sin Cristo? ¿Cuánto pequé contra Él? Sientes dolor por haber pecado contra Él, contra el Señor. La palabra de que Judas se arrepintió no es metanoía, es metanelomai, que quiere decir que sintió remordimientos. No es lo mismo arrepentimiento que remordimiento, que quede claro. No es lo mismo. Sin embargo, hay predicadores que defienden esa postura, que Judas se salvó. Si Judas se salvó después de todo, que él mismo se quitó la vida, fue y se ahorcó, incitado por Satanás. En realidad fue el diablo el que lo mató. Mata al hombre. No tiene misericordia. Y en segundo libro de Samuel, ya casi termino, hermano. Segundo libro de Samuel, capítulo 17. En contexto, rápidamente, era el que se unió con Absalón para dar un golpe de estado y no solamente derrocar, sino matar al rey David. Aquí nos habla de un hombre, de ese hombre. Capítulo 17, versículo 23. Dice: pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo,
enalbardó su asno. Este era un traidor, hermano. Él había traicionado, se había unido a Absalón para dar un golpe de estado. Él era el mejor consejero de Absalón, pero Dios lo confundió. Dice otra vez: pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad. Y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Un traidor, un apóstata. Sí, mira, Satanás lo mató. Uno más. Recuerda, hermana, hermano, una vez, hace muchos años, me llamó una mujer, una pastora de allá de Nesa, y me dijo literalmente: hermano, he pensado suicidarme. No aguantaba la presión que conlleva el ministerio. He pensado suicidarme. Mira hasta dónde llega el diablo. Claro, yo hablé con ella, traté con ella. Pastores se están suicidando en los Estados Unidos y varios últimamente en Brasil. Satanás los está matando. Por eso es tan importante, hermano. El pastor que tuvimos, mi esposa y yo, cuando empezamos en el camino de Dios, él decía que él no nos necesitaba a nosotros, que él oraba por sí mismo, que él no necesitaba nuestras oraciones. Esa es arrogancia, soberbia. ¿Sabes qué, hermano? Cuando ores, acuérdate de nosotros, de los pastores. Por favor, ayúdanos, apóyanos. Con tu oración tú levantas nuestras manos cuando están cayendo. Tú das fortaleza a nuestros pasos, a nuestros pies, cuando el camino se nos torna difícil. Porque Satanás está matando a los pastores, y no solamente a los pastores, congregantes, jóvenes de la iglesia, jovencitas de la iglesia, los está destruyendo. Te repito, no hablo de los de afuera, no hablo de los de la iglesia. Pero quien quiera que haga eso, dice: vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Y si alguien destruyere al templo del Espíritu Santo, Dios destruirá al tal. Quien se suicida se va al infierno, no se salva, se lo lleva el diablo. ¿Qué debe hacer el cristiano, ya para terminar? ¿Qué debe hacer el cristiano ante los ataques del diablo? Ante los ataques del padre de la mentira. ¿Qué? ¿Estamos a la deriva? ¿Estamos solos? La respuesta es no. Ahí está el Salmo 91, ahí está el Salmo 27, ahí está el Salmo 23, y pueden leer en muchas partes de la Escritura cómo Dios tiene cuidado de los suyos, cómo Dios tiene cuidado de su pueblo. ¿Pero qué? Nos descuidaremos de tal manera, pues al fin Dios me cuida, al fin Dios me guarda, al fin que soy como la oveja que va y se pierde, y Jesús me va a tener que buscar y me va a hallar y me va a traer de nuevo. Espérame tantito. En una de esas el diablo te rompe el espinazo. Claro que no. ¿Qué debe hacer el cristiano? Te voy a mostrar solamente una porción de la Escritura. Efesios capítulo 6. En Efesios 6, ahí tenemos la armadura de Dios. Te voy a decir lo que no tienes que hacer, hermano, y que a nosotros nos enseñábamos y practicábamos cosas raras, cosas extrañas. Nosotros las decíamos y enseñábamos de esa manera, también así como nos enseñaron a nosotros, a decir: me cubro con la sangre de Cristo. Eso no está en la Biblia. Eso no está en la Escritura.
¿Sabes para qué es la sangre de Cristo? Para limpiarnos de nuestros pecados. No es algo mágico que digas me cubro con la sangre de Cristo. ¿Y te cubres tú? Qué raro. Pero así hablábamos nosotros también, porque así nos enseñaron. Eso no lo tienes que hacer. Por eso tienes aquí en Efesios 6, versículo 10 al 18. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Atención, hermano, y en el poder de su fuerza, no en la tuya, en su fuerza de Él. ¿Has visto, hermano, que pasan videos? Ya hay tantas cosas extrañas que los pastores o los que supuestamente liberan endemoniados hasta platican con ellos. ¿Y cómo te llamas? ¿Y dónde vives? ¿Y a qué hora sales al pan? Y hasta se hacen ahí como cuates, como amigos. Así pareciera que dialogan. ¿Dónde ves en la Biblia eso? ¿Dónde se ve eso en la Escritura? Porque nosotros aprendimos así. Y empezaban a orar, hermano, venga, voy a orar por usted. Y así, y Satanás, te ato en el nombre de Jesús y te lanzo al abismo. ¿Es bíblico eso? No, no está en la Biblia. Checa bien. Si la Biblia misma dice que cuando el ángel de Dios llegó a disputar contra Satanás por el cuerpo de Moisés, no lo maldijo, solamente le dijo: el Señor te reprenda, oh Satán. Fíjate bien, hermano, hay que aprender. Entonces mira, tú no te puedes poner a patadas con el diablo. Por eso Dios tiene la armadura. Verso 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cómo se consigue todo esto? Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es de esa manera. Tú no vas a salir. Yo cuando era chiquillo con mis hermanos nos íbamos a la barranca bien oscuro y le gritamos: diablo, no te tengo miedo. Éramos como 15 chamacos maloras. Cuando se movía por allá una rama salíamos encarrerados. Tú no vas a poder hacer eso, retar al diablo y andar ahí con esas cosas. Claro, hoy los predicadores famosos contratan a una persona que finja que está endemoniado, llega y ellos oran y son liberados, y ahí hablan con el diablo y hasta gruñe ahí toda la cosa. Y no, pues eso no se hace, hermano. Ya los tienen contratados. Ya lo reveló una vez una mujer. Ahí por ahí había un video donde ella revela todo lo que hacían. Ellos viajaban a donde viajaba el famoso apóstol, ni me acuerdo, no dijo el nombre porque le podía tener problemas legales. Dijo: nosotros llegábamos, uno en silla de ruedas, el otro con muletas y el otro así. Éramos un grupo de 6. Y a veces a mí me tocaba la silla de ruedas y a la próxima campaña le tocaba a otro la silla de ruedas, y así se compartían, y todos los mismos, eran los mismos en cada campaña de ese señor. Así engañan a la gente y traen. Y de veras, hermano, ¿qué crees? Que me estoy acordando de algo.
que así como cuando estás aprendiendo a cortar el pelo en una estética, tienes que llevar a tu persona, a tu conejillo de indias, ¿no? Que a ver que ya si lo echas a perder del cabello, finalmente es tu familiar, ¿no? Tienes que llevar tu ahí, no sé qué tantas cosas, hay que llevar a alguien, ¿no? Para que pues para las clases de liberación que dan algunos, los cursos de guerra espiritual, tienes que llevar tu endemoniado. ¿Qué cosa? Tienes que llevarlo para que te enseñen cómo liberarlo. Hay cursos de cómo derribar a las personas haciéndoles así o soplando el micrófono. ¿Lo has visto? Hay cursos de eso, literalmente, hermano. Hay cursos de eso. De cómo poner la mano y darles el empujón. Qué indignante, qué vergüenza. ¿Cómo estará el diablo ahí riéndose en el rincón, tomándose una Coca-Cola, con los pies arriba de la silla y ahí feliz? Porque mira lo que están haciendo los hijos de Dios. Nos corresponde tomar la armadura de Dios, hermano. Nos corresponde orar. Esa es la solución. Clamar a Dios. Hablar con Dios. Yo te he dicho, hermano, aquí les he dicho, si es noche, tú puedes estar en el pasillo de tu casa o desde tu patio. Es más, Dios te escucha desde tu habitación, pero lo puedes hacer en el patio y subirte, no sé, a la parte de arriba de la casa, clamar a Dios desde allí, por tu familia, por lo que tengas, quien esté en casa bajo tu sombra. Clamar al Señor por bendición, por protección, por su ayuda de Dios. Tú no puedes retar a Satanás. Esa señora que se llama Ana Méndez, una vez dijo que orando, Dios le reveló cómo el diablo, un demonio poderosísimo, no era exactamente el mero jefe, cayó en el Tíbet, en una montaña del Tíbet. Allá cayó por la oración de ella y de los que estaban con ella. Es millonaria esa mujer. Hace cuadros y los vende como cuadros ungidos, que si lo compras y lo pones en tu pared, vas a tener bendición en toda tu casa y riqueza y nunca te va a faltar nada. Mira qué diablo charlatán y mentiroso. Eso es brujería. Es millonaria. Y pidió dinero en dólares para viajar al Tíbet y subir a la montaña. Y ya que estaba medio noqueado el diablo allá arriba, el demonio poderoso, ella tenía que ir a atarlo. Y la gente se lo cree. Y le dieron muchísimo dinero. Mira, orando con toda oración y súplica. No te doy una explicación de lo que es la armadura de Dios, no es mi tema. Pero sí te digo que hagas esto. Fortaleceos en el Señor, no en tu pastor, no en tu vecino, no en el hermano, en la hermana. Fortaleceos en el Señor, la fuerza viene de Dios. Y en el poder de su fuerza. Y ahí te dice la armadura te cubre. Tú puedes leer la Biblia desde la cabeza hasta la planta de los pies. Y tienes el escudo y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Te habla de armas para defenderte y te habla de una para atacar, la palabra de Dios. ¿Cómo atacó Cristo a Satanás cuando se le presentó? ¿Con qué, hermano? Con la palabra. Con la palabra. Tremenda cosa, hermano.
Esto nos toca a nosotros. No es un adversario débil, nos está buscando, nos está persiguiendo, busca atormentarte, busca atormentarme, es lo que él está buscando. Pero ¿sabes qué, hermano? Cristo tiene poder. Dilo conmigo, Cristo tiene poder. Amén, hermano. Pero tienes que clamar a Él. Si tú conoces al enemigo, conoce más a Cristo. Él te quiere, el enemigo, destruir, matarte, atormentarte. Cristo te quiere bendecir. Cristo quiere romper toda cadena. Cristo te quiere libre. Cristo quiere abrir tus ojos para que no estés cegado con la venda del engaño de las religiones. Cierra tus ojos y ora a Dios unos momentos. Ora a Dios. Ciertamente Él sabe lo que tú necesitas ahora mismo. Pero ¿por qué mejor no decírselo? Y te digo, estas pláticas no son una apología del terror, del miedo, no. Para que sepas a lo que te enfrentas, pero para que sepas quién está contigo. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y dice la Biblia que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entiéndelo, no fácil te va a soltar, no fácil te va a dejar, va a insistir y a insistir y a insistir de una, de otra y de otra manera. Y tú solo no puedes, tú sola no puedes. Destruye matrimonios, destruye jóvenes, destruye pastores, destruye ancianos y ancianas, destruye niños. Engaña a la gente. Mira las religiones, llámese como se llame, míralas. Vienen días más peligrosos, hermano, hermana. Cuida a tus hijos, cuida a tus niñas. No los disfraces de demonio, de bruja, ni de momia, ni de duende. Si tú no has presentado a tus hijas, o a tu hija, a tu hijo, tus hijos, tráelos acá. Acá oramos por ellos. No los disfraces. Por ahí compartí un post el otro día. Me llamó mucho la atención. Tanto que le pedimos a Dios que nazcan vivos para más adelante vestirlos de muerto. ¿Sí? Se viene la fiesta del diablo. Enséñales a tus hijos. Habla con ellos, explícales,
Porque ellos van a decir: papá, mamá, ¿por qué nosotros no salimos como los demás niños, como los demás, a buscar que nos den dulces, que nos den en las tiendas, en los negocios? ¿Por qué no? Explícales. Te he dicho, a lo mejor mis nietos ya no lo recuerdan, pero recuerdo en una ocasión muy especial, veníamos aquí de este lado del Peñón, cruzando el Peñón, pero ya de este lado había un altar ahí, un nicho, y tenía ídolos allá adentro. Y ahí venían los nietos y venían, no sé cuántos eran, mi esposa. Y les dije: ven aquí, ven aquí. ¿Ven eso? Sí. Vamos a acercarnos. Nos acercamos. Cuando la Biblia habla de ídolos, son estos. Nunca les hables, no te les acerques. Mira, si se caen, se rompen. Yo les enseñé desde chiquitos. Hay que hablar con ellos. Les enseñé desde el engaño de este mundo y el engaño de las tradiciones. A mis hijos, a mis nietos. ¿Sabes qué? Eso de los santos Reyes Magos es una mentira, es un engaño. ¿Dónde dice la Biblia que a Jesús le llevaron un triciclo? O una bicicletita, una patineta, cosas de esas, un PlayStation. Ahora piden celulares y tablets. ¿Cuándo viste eso? No existes, pero yo te voy a llevar y te voy a comprar un juguete. Y normalmente sí pasa. ¿Eso te trajeron los reyes? No. Este me lo compró papá Rafa. No, los niños son inteligentes y aprenden rápido. Ya después más grandecitos. ¿Y esto te lo compraron? No, me lo compró mi mamá, me lo compró mi papá. Me llevaron al tianguis y lo compramos. Oye, pero a mí me lo trajeron los reyes. Los niños son listos, nuestros hijos son inteligentes. Si no es cierto, eso no existe. Son los papás. Guárdate, hermano. Guárdate, hermanita. Porque el enemigo te quiere destruir. Padre, gracias por tu palabra, Dios.